vida seguimos con psicoanálisis, respuesta necesaria con la esquizofrenia. ¿Hay cura o no? Habíamos dejado el punto en que lo importante que era no solo observar al paciente durante la hora analítica, sino durante todo el día, y la posibilidad de ejercer influencia sobre él mediante medidas extraanalíticas. ¿Ok? Estas dos ventajas inconfundibles las proporciona el servicio hospitalario. Pero también la segunda parte del análisis será diferente del análisis de una neurosis, ya que hay que seguir teniendo en cuenta la disposición del paciente a reaccionar con una pérdida de realidad. Del concepto mismo de interpretación se desprende que sería un error de técnica ofrecer al paciente esquizofrénico explicaciones sobre símbolos y complejos mientras no hay un yo razonable capaz de valorar y usar estas interpretaciones. El objetivo de la terapia es hacer que el paciente se enfrente con la realidad interna y externa y no simplemente participar en sus fantasías al margen de la realidad. Bien, no conseguimos mucho simplemente tratando de traerlo a la realidad y estar constantemente batallando al paciente como que está fuera de la realidad. Pero puede ser necesario participar en ella durante cierto tiempo a objeto de demostrar al paciente que uno lo entiende y de ganar su confianza y cooperación. Se ha hecho la pregunta de cómo puede darse siquiera la posibilidad de interpretación en el caso de los esquizofrénicos, ya que en la esquizofrenia lo inconsciente es consciente, póngalo entre comillas. Es decir, que los pacientes comprenden en forma consciente sus símbolos y presentan material referente al complejo de Edipo o a la sexualidad pregenital. La respuesta es simple. Interpretar quiere decir señalarle al paciente los impulsos que éste está rechazando y de los cuales, no obstante, es capaz de darse cuenta si su atención es dirigida hacia ellos. En un esquizofrénico que se retrae de una realidad amenazante o tentadora para regresar a estados en que la elaboración de fantasías edípicas se hacía sin considerar para nada la realidad, que es el proceso primario, los impulsos rechazados de los que habría que hacer que se dé cuenta no son estas fantasías edípicas, sino la realidad de la que se ha retraído y el hecho de esta retracción. Ocasionalmente se puede tener éxito mediante la creación de una paranoia artificial, por decirlo así, canalizando la actitud narcisista de los pacientes hacia cierto tema circunscrito. Wilder demostró cómo había logrado, en el caso de un matemático, hacer adaptar la actitud narcisista del paciente a la realidad, haciendo limitar esta actitud a las matemáticas, de modo tal que, fuera de esta esfera, la conducta del paciente se mantuvo relativamente a cubierto de deformación. Todos estos intentos pueden resumirse en la fórmula siguiente. En las fases preparatorias, la capacidad del paciente para crear una transferencia deberá ser llevada a un grado tal que más tarde esta transferencia pueda ser anulada mediante el análisis sin acarrear con ello una regresión narcisista. Algo que ustedes deben de entender y, por supuesto, de los que me escuchan, tienen que haber algunos con cierta experiencia psicoanalítica
o cierta experiencia de haber estado en tratamientos psicoanalíticos. Es extremadamente importante que el terapeuta sepa escoger el momento de cada interpretación y la gran pericia para no dejar al paciente en una crisis o en algo que pueda aflorar si no podemos manejar esa situación. Eso es uno de los puntos más esenciales en todo el tratamiento psicoanalítico. Si usted está destapando muchas libras de presión y usted no está en la posibilidad de ayudar a ese paciente a canalizar o a darle verdaderamente las herramientas para poder controlar ese volcán, la persona puede hacer unas crisis las cuales van a ser verdaderamente regresivas. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado en el tratamiento con el paciente. No se puede abandonar al paciente. No se puede hacer esa cirugía profunda si no estamos ya totalmente convencidos de que el paciente puede soportar esa operación quirúrgica de la palabra. Vamos a seguir acá. Todos estos intentos pueden resumirse en la fórmula siguiente. En las fases preparatorias, la capacidad del paciente para crear una transferencia debe ser llevada a un grado tal que más tarde esta transferencia pueda ser anulada mediante el análisis sin acarrear con ello una nueva regresión narcisista. No se puede abandonar la transferencia del paciente si ya no está suficientemente fuerte para eso. La tarea más difícil en este caso es estimar los matices. Una actitud demasiado amistosa de parte del psicoanalista puede ser tomada por el paciente. Cuando digo psicoanalista, puede ser también un psiquiatra o un terapeuta. Puede ser tomada por el paciente como un intento de seducción tendiente a una temida relación sexual, de la que entonces desearía escapar mediante una regresión narcisista. El analista está obligado a navegar entre la exila de una actitud demasiado objetiva que no ofrecería al paciente ningún estímulo de regreso al mundo de los objetos y el carigdis de una actitud demasiado amistosa que asustaría al paciente y lo empujaría más aún hacia el narcisismo. Esto es el famoso exilat y carigdis. Siempre es posible que ciertos imprevistos acontecimientos de la vida diaria ocasionen una transitoria acentuación del repudio de los objetos. Bastaría esta sola razón para que el análisis de los esquizofrénicos se realice mediante previa internación en instituciones. Algo que debo informarles es que, por ejemplo, en el análisis directo, que es la técnica psicoanalítica, hay que internar al paciente. Hubo una experiencia muy interesante en mi país donde se internaba en unas especies de cabañas donde se necesitaba una pareja que hiciera
como el padre y la madre, y también 2 ayudantes, más el psicoanalista y el que dirige el caso. De manera que ya tenemos una idea de cómo es de riguroso un tratamiento de esta naturaleza y todo lo costoso, ¿ok? Y lo profesional que requiere el análisis directo, aplicarlo en casos de psicóticos. En los esquizofrénicos de tipo periódico, el análisis debe llevarse a cabo durante los intervalos libres, cuando se haya en actividad un yo razonable. Pero aquí surge otro problema: si vale la pena exponerse a provocar, mediante el intento analítico, un nuevo ataque psicótico. Es un juego de ajedrez. La misma consideración tiene carácter decisivo al tratarse de la inclinación del análisis en los casos marginales. Existe siempre el peligro de que la actuación del analista, al someter a una mayor tensión los conflictos del paciente, fuerce la aparición de un episodio psicótico. Todo esto hay que irlo sobrellevando, ¿ok? Como un verdadero juego de, pudiéramos decir, de cálculos, porque hay que proteger mucho a ese paciente y es bien compleja la relación de la transferencia que hace el paciente con su analista. Únicamente la estimación de los factores económicos y la habilidad terapéutica del analista, que ha de guardarse cuidadosamente de hacer objeto al paciente de exigencias indebidas, podrá evitar semejante posibilidad. Vamos a dejarlo aquí y seguiremos profundizando sobre este tema tan interesante de las experiencias sobre tratamientos apsicóticos esquizoides con bases de terapéutica psicoanalítica y lo que se puede lograr. Amigos de la vida, seguimos, nos vemos.